palabra basados en el versículo 32 hasta el versículo 39, Hebreos capítulo 10, del versículo 32 hasta el 39. Esta mañana pues es de mucho gozo para mí pues verlos de nuevo cada domingo para adorar a nuestro Señor, para ser expuestos a su palabra, para ser consolados, corregidos, guiados por el mensaje de Dios de cada domingo. Esta mañana pues quiero compartir este mensaje, el cual he titulado No vuelvo atrás. Hoy empezaré pues una serie de 2 sermones basados en este capítulo de Hebreos capítulo 10, del versículo 32 al 39, donde dice lo siguiente, el versículo 32. Recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados y cuando ustedes les confiscaron sus bienes lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido, pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, pero mi justo vivirá por fe, y si se vuelve atrás no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y perseveran su vida. Una de las prácticas que me gusta en cuanto a la iglesia es los bautismos. Realmente me encanta ver cómo hay hermanos, pues Dios ha hecho la obra redentora en ellos y han decidido seguir a Cristo. Y en esos momentos siempre me ha gustado que siempre se les canta alrededor de ellos ese famoso himno, he decidido seguir a Cristo, y me gusta, interesante la letra, es una letra muy corta pero realmente muy confrontativa, realmente muy comprometedora, ¿va? Porque dice la canción, he decidido seguir a Cristo. Interesante cómo termina, no vuelvo atrás. Interesante, ¿va? Realmente muy comprometedora el himno, un himno muy lindo. Y como hemos visto, pues durante este tiempo de la pandemia, desde el año pasado hasta el día de hoy, pues muchos hemos pasado con muchas incertidumbres económicas, algunos posiblemente han tenido temor, y ha pasado un sinnúmero de cosas en el mundo que sin duda ha quitado la paz y la seguridad de muchas personas, y entre esos no podemos dejar por fuera a los creyentes que han sido también afectados por lo que ha estado pasando en el mundo. También no podemos dejar a un lado el hecho que en el mundo han surgido movimientos culturales donde hay ideas modernas que se contraponen en contra de los principios cristianos. Y sin duda eso ha sido un ataque frontal contra la iglesia del Señor. De tal manera que a raíz de todo esto posiblemente hemos sido probados espiritualmente todo este tiempo, hemos sido probados de cómo está nuestra fe. Posiblemente en este tiempo algunos han flaqueado en su fe, posiblemente otros han afirmado su fe, pero también algunos lamentablemente han desistido de su fe, han desertado de su fe. Y por causa de todo esto, hoy en día posiblemente hay muchos creyentes que dudan de su fe, a tal grado que han considerado abandonar la fe al verse en medio de tanto sufrimiento. Por tanto, debido a esto surge una pregunta: ¿cómo podemos confiar en el Señor en momentos difíciles para no abandonar la fe? En respuesta a esta pregunta, por medio de este pasaje de Hebreos capítulo 10, versículos 32 al 39, nuestro Señor Jesucristo le da 3 razones alentadoras para que usted persevere en la fe en medio del sufrimiento. Repito, en este pasaje nuestro Señor Jesucristo le da 3 razones alentadoras para que usted persevere en la fe en medio del sufrimiento. Y la primera razón
la encontramos en el versículo 32 al 34, donde se nos manda a recordar la obra salvadora de Cristo en el pasado. Luego del versículo 35 y 36 se nos manda a recordar la promesa de Cristo en el futuro. Y luego en el versículo 37 hasta el 39 se nos manda a recordar el temor de desagradar a Dios, de desagradar a Cristo en el presente. Se cree que esta carta a los hebreos fue escrita antes de la destrucción del templo de Herodes. Ese tiempo comenzaba a crecer la persecución en contra de los cristianos, solo porque ellos confesaban su fe. Ellos habían sido convertidos al cristianismo y se les levantó una gran persecución contra ellos. Entonces, por lo que el autor con esta carta les escribe para animarlos a continuar su fe. Entonces, ya en cuanto al contenido del libro, de la carta, después de una sección extensa de este libro que viene del capítulo 1 hasta el capítulo 10, versículo 18, ya a partir del versículo 19 hasta el 25, se viene una sección muy personal en cuanto a nuestra vida práctica. En el versículo 19 al 25 se nos da un panorama de cómo debemos vivir en un mundo tan difícil, ya que en aquel tiempo los hebreos vivían un tiempo difícil, bajo persecución, y esta persecución provocaba en ellos, en este grupo de creyentes judíos, provocaba en ellos considerar volver al judaísmo, por la cual ellos se sentían seguros ahí. Luego del versículo 26 toca el asunto de que Dios tiene enemigos, así que como Dios tiene enemigos, nosotros tenemos enemigos. Y este es un recordatorio de la necesidad de seguir perseverando en la fe. Luego del versículo 28 toca el tema para aquellos que abandonan la fe, más conocido para nosotros como los apóstatas. Ahí mismo en el versículo 28 y 29 se establece el caso cómo estos apóstatas merecen el castigo. Es más, el texto enseña ahí en esa parte, en esa sección, que posiblemente el castigo para los apóstatas sea más severo comparado con otros incrédulos. Y en el versículo 30 y 31 nos recuerda que Dios es un Dios de venganza. Y después de todas estas advertencias, ya en el versículo 32 en adelante, viene este capítulo termina con un aliento para los verdaderos creyentes. Ya en nuestra sección del versículo 32 al 34 es un recordatorio de aliento al ver hacia atrás. Aliento a los lectores a ver que todo lo que Dios ha hecho en sus vidas, es decir, todo lo que hemos nosotros experimentado, recibimos aliento. Querido hermano, ¿cuántas veces nosotros hemos sido levantados por el Señor en los momentos difíciles? Y a eso nos manda aquí. Luego en el versículo 35 y 36, un aliento a ver hacia adelante. Y luego pues cierra el capítulo al ver el recordatorio que nosotros debemos ser fieles a Dios. Entonces leamos nuestro versículo 32 del capítulo 10. Dice lo siguiente: recuerden aquellos días pasados, cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Y aquí se nos muestra la primera razón alentadora para perseverar en la fe en medio del sufrimiento, y es que manda aquí el autor a recordar. La primera razón es recordar la obra salvadora de Cristo en el pasado. Ya hemos visto que después de una exhortación del versículo 31, del 26 al 31, viene palabras de aliento que evitan el sentimiento de derrota. Recordemos que los lectores estaban en riesgo de abandonar la fe. Son llamados al recuerdo de su experiencia anterior. El escritor les instruye a manera de mandato, llamándolos a recordar experiencias pasadas en Dios. Este mandato de recordar tiene más que ver con el corazón que con la mente, ya que posiblemente el pasado de estos judíos creyentes era de especial aprecio para ellos.
porque ese pasado se había originado por causa de la fe genuina que ellos tuvieron en aquel entonces. Y esa fe genuina los identificaba con Cristo, tanto en la conversión como en su sufrimiento. Es más, esto nos recuerda a Filipenses capítulo 1, versículo 29, Filipenses capítulo 1, versículo 29, que dice lo siguiente: porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Ahí mismo en el versículo 32 dice lo siguiente: recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados. ¿Qué significa ser iluminado? La iluminación es una obra del Espíritu Santo que quita el velo de las personas. Es ese velo que no los deja entender la palabra de Dios. Es ese velo que no deja ver, entender el Evangelio de Dios. Es un velo que tiene cegada a las personas a no ver la realidad de Dios y del pecado. Pero ese velo es quitado cuando nosotros predicamos el Evangelio. Entonces, cuando ese velo es quitado, las personas se les ilumina la mente para entender el Evangelio, creer en el Evangelio, seguir en el Evangelio y entregar su vida al Evangelio. Es decir, en resumen, la iluminación es el proceso por el cual entendemos el Evangelio. Entregamos la vida a Cristo y entendemos la palabra de Dios para vivir conforme a su voluntad. Entonces ahí mismo en el versículo 32, el autor aquí les dice lo siguiente: recuerdan aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha. Esa palabra conota más que una dificultad. Es realmente una lucha difícil, una lucha extrema. Y aquí es donde se nos viene a la mente a nosotros que el cristianismo no es fácil. No es fácil. Es más, algunos historiadores bíblicos han sugerido que posiblemente esta lucha que se está refiriendo el autor con estos judíos creyentes se refiere a la expulsión de los judíos creyentes de Roma con el emperador Claudio allá en el año 49 después de Cristo, ya que las evidencias que proveen estos pasajes encajan con las circunstancias que conocemos de aquella época. Sí, hermanos, no era fácil en aquel tiempo, ¿ah? Solo por su fe, por seguir a Cristo, eran expulsados de su comunidad. ¿Se imagina? Qué tremendo. Ahora, interesante, ahí mismo en el versículo 32, 33, 34, si leemos con cuidado, si meditamos con cuidado, interesante ahí que en estos pasajes se nos muestra cómo los creyentes habían soportado al menos 4 formas de maltrato que dan testimonio de su fe. En primer lugar, en el versículo 32 dice, en la parte final dice que soportaron mucho sufrimiento. Luego en el versículo 33 dice, unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Y en el versículo 34 se les dice que confiscaron sus bienes. Entonces analicemos cada una de estas formas de maltratos que tuvieron estos creyentes judíos, porque realmente es interesante cómo las enumera aquí el Señor. Y en primer lugar, en el versículo 32, dice que soportaron mucho sufrimiento. Es decir, que el hecho de que estos judíos se convirtieran al cristianismo era un enorme problema para ellos, ya que la otra comunidad judía los rechazaban. Hasta su familia rechazaba a estos judíos creyentes. Es decir, haber creído en el Evangelio para ellos representaba dolor y sufrimiento. Hermanos, si comparamos esta verdad con lo que hoy enseñan los falsos maestros de la prosperidad, por ejemplo, nos podemos dar cuenta del error que estas falsas doctrinas promueven. Por ejemplo, ustedes han notado tiempo atrás, en esta pandemia, en estas circunstancias tan difíciles, pues muchos prometieron que si los creyentes estaban bajo la cobertura de ellos, no se iban a enfermar.
Algunos prometieron bienestar y declararon que cesara la enfermedad y ahora está peor. Increíble, ¿no? Realmente esta pandemia ha venido ha venido a depurar a los falsos creyentes, a los falsos maestros con los de sana doctrina. Porque muchos falsos maestros han quedado en ridículo por la verdad de Dios. Pero nosotros hemos aprendido que es Dios quien decide cómo suceden las cosas. Y que los seres humanos no tenemos ni la autoridad ni el poder para cambiar las cosas. Solo Dios lo puede hacer porque es soberano. Nadie está sobre encima de Él. Debemos entender que como cristianos, así como hemos sufrido estos últimos meses atrás, seguiremos enfrentando muchas dificultades. Y que mientras más busquemos obedecer el Evangelio, más dificultades enfrentaremos. Es decir, los sufrimientos son parte de la vida del cristiano. Si alguien le dice lo contrario, le enseña lo contrario, puedo decir con lo que enseña la palabra de Dios que es un mentiroso. Y es más, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, Jesús se dirige a la audiencia y les dice lo siguiente: en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. ¿Sí es? Mismo Jesús afrontó aflicciones, sufrimientos. Los apóstoles también, el apóstol Pablo también. Y nosotros, ¿por qué no podemos afrontar aflicciones y sufrimientos? Es más, si vamos a la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, segunda carta a Timoteo, ahí muy cerca de ahí, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 10 y 12, donde nosotros aquí la palabra de Dios nos muestra cómo la persecución producidos por el mundo son parte de la experiencia de quienes han conocido al Señor y son parte de aquellos que quieren vivir piadosamente. Capítulo 3, 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 10 al 12, aquí el apóstol Pablo, dirigiéndose a Timoteo, le dice lo siguiente en el versículo 10: tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia. Versículo 11, mis persecuciones y sufrimientos. ¿Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, en Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor? Y mire, versículo 12, asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Interesante lo que dice. Asimismo, dice, serán perseguidos todos. No dice algunos, no dice algunos pocos, dice todos los que quieran vivir piadosamente. Es más, ahí nomás podemos ir más cerca, ahí mismo cerca, en primera carta a Pedro, capítulo 4, versículo 12, ahí muy cerca de Hebreos, muy cerca, primera carta a Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 13, dice lo siguiente: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Así que, hermanos, no se nos debe extrañar cuando los conflictos surjan en contra de nosotros debido a nuestra fe. ¿Por qué? Porque nosotros no somos compatibles con el mundo. Aquellas cosas que alegran al mundo no nos alegran a nosotros. Y aquellas cosas que nos alegran a nosotros no les alegra al mundo. Esto es muy claro en la Biblia. Versículo 33 del capítulo 10, volviendo a Hebreos, dice lo siguiente:
Algunas veces se vieron expuestos públicamente al insulto, que vemos la segunda forma de maltrato que sufrieron estos judíos creyentes. Dice ahí en el versículo 33, se vieron expuestos públicamente al insulto. Es decir, que este grupo de judíos habían afrontado persecución y ridículo público. Aquí el verbo traducido como expuestos públicamente significaba originalmente sacar al escenario, pero conforme evolucionó el idioma griego, adquirió el significado figurativo de hacer una respuesta pública de ellos, de estos cristianos. Es decir, para ellos el insultar a un creyente judío era un espectáculo y lo hacían públicamente. Estos judíos creyentes habían llegado a ser objeto de escarnio público, tanto mediante insultos como persecución. Es más, si volvemos a la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 14, que ahí está muy cerca. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 14, ahí está muy cerca. Dice lo siguiente: dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguno sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Pero hoy lamentablemente muchos creyentes, lejos de gozarse cuando son insultados, cuando son confrontados con estas personas que lo están persiguiendo, se lamentan, se quejan y abandonan su fe. Y cuando hablo de abandonar su fe, no solo abandonan la iglesia, sino que abandonan definitivamente la fe. Ahora, la tercera manera de maltrato que sufrieron estos creyentes judíos, en el versículo 33, dice que no solo fueron expuestos públicamente al insulto, sino que también a la persecución. Según la historia, los romanos desde finales del primer siglo, muchos emperadores la arremetieron en contra de los cristianos. De hecho, el más famoso, el emperador Nerón, prendió fuego parte de la ciudad de Roma y le echó culpa a los cristianos. Fue tan feroz la persecución que llevaban a los cristianos al Coliseo romano para ser despedazados por las fieras. Y eso para los romanos, ¿saben qué era? Un espectáculo. Era divertido. Increíble. Es más, se dice que la maldad de Nerón llegaba a tal grado que por las noches él alumbraba el patio de su casa con los cuerpos de cristianos perdidos en llamas. Increíble. Versículo 34. La cuarta manera como ellos sufrieron maltrato. Dice ahí el texto del versículo 34, que les confiscaron sus bienes. Es decir, que este grupo de creyentes no solo eran objetos de burlas injustas, no solo eran perseguidos, sino que también se les confiscaban sus bienes, y parte de sus bienes eran sus propiedades. Increíble, hermano. ¿Se imaginan que en este momento tuvieran persecución y le quitaran su casita, su terreno? Es más, un ejemplo muy moderno, si un ladrón llega a su casa y le dice: ¿qué quieres que te robe? ¿El tele, el equipo de sonido o el celular? Yo le garantizo que muchos van a decir: lléveme el equipo y el tele, déjeme el celular. Estos hebreos creyentes no tenían esa opción. Dicen que le quitaban todos sus bienes por causa de Cristo. Pero algo que me resulta fascinante es ver la manera como ellos respondieron debido a su fe.
a pesar de que recibieron esas 4 formas de maltratos, ellos se mantuvieron firmes. Ellos no negaron la fe. Ellos se mantuvieron perseverando en la fe, pero hoy muchos, lamentablemente, si el hermano Omar Hernández no le invitó un fresco, no, el hermano Omar no me quiere, ya me voy de la iglesia. No me saludaron el domingo. Muchas veces por cosas insignificantes buscamos las excusas para abandonar la fe. Pero vemos estos judíos creyentes, es increíble lo que hacían con esta iglesia, con estos creyentes. Los maltrataron de diversas formas. Entonces, y ahí mismo en el versículo 32, 33 y 34, así como ellos recibieron 4 maneras de maltrato, de la misma manera respondieron con 4 obras de fe. Por ejemplo, en el versículo 32 dice que se sostuvieron una dura lucha. En el versículo 33 dice que se solidarizaron. Y en el versículo 34 dice que se compadecieron de los encarcelados. Y ahí mismo en el versículo 34 dice que a pesar de que a ellos se les fue quitado sus bienes, lo aceptaron ¿con qué? Con alegría. Y si nosotros analizamos cada una de estas obras de fe, leamos el versículo 32, lo vamos a ver todavía cómo ellos realmente muestran una fe increíble. Versículo 32 dice que se sostuvieron. Esto literalmente significa permanecer en un lugar en vez de abandonarlo. Ellos permanecieron firmes a pesar que estaban siendo perseguidos. No negaron su fe. Como les dicen a los soldados, siguieron al pie de la bandera. Y la segunda obra de fe que ellos mantuvieron en el versículo 33 se nos dice que otras veces se solidarizaron. Es un hecho que estos judíos creyentes se identificaron con el sufrimiento de otros hermanos que estaban pasando por la misma situación, y posiblemente esos otros hermanos también hayan sido gentiles que estaban siendo perseguidos por su fe en Cristo. Esto nos recuerda a Romanos capítulo 12, versículos 13 y 15. Romanos capítulo 12, versículos 13 y 15, que dice lo siguiente: ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Esto significa para nosotros que el cristiano nunca está solo. Nunca está solo, aislados de sus hermanos, porque somos parte del mismo cuerpo. Es decir, estos judíos creyentes, en medio de todo sufrimiento que vivieron, al recibir el Evangelio, ellos actuaron conforme a lo que la palabra de Dios les pide. Se mostraron solidarios con todos aquellos que sufrían. Es decir, que no ignoraban el dolor que sentían sus hermanos y estuvieron unidos en esos tiempos difíciles. Pero también no podemos dejar pasar la otra cara de la moneda. De repente hay muchos hermanos creyentes que no han entendido que el Evangelio habla de comunidad, habla de un cuerpo, habla de comunión, pero hay muchos que viven en una isla espiritual. ¿Cómo vamos a ayudar a alguien así? ¿Cómo vamos a poder buscar la manera de ayudar en esos tiempos difíciles cuando no sabemos qué pasa? Entonces, debemos mantener la comunión, y parte de esa comunión es todos estar unidos en los momentos difíciles, en esos momentos cuando el hermano está sufriendo, así como lo hacían estos creyentes judíos. Ahora, la tercera obra de fe que mantuvieron estos creyentes judíos, el versículo 34, dice lo siguiente: también se compadecieron de los encarcelados. Una pregunta: ¿qué es compasión?
Compasión es compartir los sentimientos de otro, o podemos decir, sufrir con el otro. Es decir, esta acción comunica la idea de ser afectado por el mismo sufrimiento, las mismas impresiones, las mismas emociones que sufre el otro. Es más, en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 26, dice lo siguiente: si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Y esa es una de las razones, hermanos, que yo me alegro que cada domingo vengan, cada domingo, verlos, que están bien, que Dios los ha guardado hasta el día de hoy. Es un gozo vernos. Esta es la compasión puesta en práctica mediante la ayuda de unos a otros que están en serio conflicto. Necesitamos ser compasivos con los demás hermanos. Sentir esa compasión, así como la tuvo Cristo para nosotros, nosotros debemos de expresar esa compasión para el hermano. Ahí mismo en el versículo 34 se espera que los creyentes visiten a los prisioneros. Es más, Jesús alababa a los justos, a los creyentes, por haber visitado a los cautivos. Eso lo vemos en Mateo capítulo 25, que Él expresa: estuve en prisión y me viniste a ver, me viniste a visitar. Ojalá que algún día alguno de nosotros que tengamos la facilidad podamos hacer un ministerio para muchas personas que están ahí, no por el problema de estar presos, de estar cortados su libertad, sino por el problema de estar viviendo en pecado, que tanto afuera como adentro, si mueren en pecado, van a sufrir la condena eterna. Y si no podemos ir, pues oremos por esos hermanos creyentes de otros ministerios que van a esos lugares a predicar el Evangelio. Oremos por ellos para que sean revestidos del Espíritu Santo y puedan hacer esa obra redentora en ellos, que Cristo haga esa obra redentora en ese montón de presos que no tienen esperanza, que sus esperanzas están en lugares equivocados. Entonces, en aquellos tiempos los presos dependían de sus parientes, amigos y conocidos en cuanto a comida, ropa y otras necesidades. Es más adelante, ahí en Hebreos capítulo 13, vaya conmigo, en Hebreos capítulo 13, versículo 3, aquí el autor exhorta a estos creyentes judíos a visitar a estos que estaban presos. Dice lo siguiente, versículo 3, acuérdense de los presos como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel, y también de los que son maltratados como si fueran ustedes mismos los que sufren. Así que, hermanos y hermanas, aquí tienen otro motivo de oración: orar por esas personas que están negadas de su libertad y, más que todo, negadas de conocer el Evangelio de Cristo. Ahora en el versículo 34, vemos la cuarta obra de fe que ellos mantuvieron a pesar del maltrato. Dice lo siguiente: también se compadecieron de los encarcelados, y cuando se les confiscaron sus bienes, ¿qué es lo que dice? Lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Es decir, sus bienes le fueron quitados a la fuerza y probablemente con violencia, pero ellos lo tomaron con una actitud ¿de qué? De gozo. Ante el sufrimiento, en lugar de negar la fe, ellos lo aceptaron con gozo. Pero hoy, tristemente, muchos hacen todo lo contrario. Empiezan a quejarse de todo el mundo porque están sufriendo. Pierden el gozo. Como dicen los chavos, no les ha caído el 20, que hay un gozo y el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que
Jesús mismo dijo que yo les doy una paz que el mundo no la da. Mientras muchos han andado de aquí para allá como cucarachas fumigadas, asustados, los creyentes realmente deben de permanecer firmes en la fe, confiando en el cuidado de Dios para con nosotros. Ahora la gran pregunta, sabemos que ellos tenían claro cómo responder por medio del Evangelio, pero surge una pregunta: ¿por qué ellos, estos judíos creyentes, tenían esta actitud ante tanto sufrimiento? ¿Por qué? Porque estaban seguros que la recompensa que recibirían en los cielos era superior a todo lo que podían tener aquí en la tierra. Sí es, hermano. Lo mejor que podemos tener aquí nosotros no es su celular, no es un plasma de 60 pulgadas. No, lo mejor que usted puede tener y tenemos hoy es la salvación. Ser hecho hijo de Dios, aún sin merecernos. Ese es el mejor regalo, la mejor bendición que podemos buscar, que podemos nosotros disfrutar en nuestra vida cristiana. Entonces, vamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 12. Mateo capítulo 5, versículo 12. Aquí encontramos, se nos muestra las bienaventuranzas. Interesante cómo va terminando las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, versículo 12. Pero lo vamos a leer desde el versículo 11. Dice lo siguiente: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de ¿qué? De calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los falsos profetas que les precedieron a ustedes. Interesante, dichosos. Ahí el texto no dice quéjense cuando sean perseguidos por mi causa. No dice eso. No dice abandone su fe si los insultan. No dice eso. Dice dichosos. Y en el versículo 12 lo recalca. Dice alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo cuando sean perseguidos. Debemos de reflexionar en algo. ¿Con qué actitud tomamos todo lo que hemos estado sufriendo estos últimos meses? ¿Con qué actitud le hemos tomado el sufrimiento? ¿Hemos dejado que la amargura, la duda y el resentimiento nos llene? ¿Nos quite el gozo de la salvación? ¿Hemos sido compasivos con los que sufren? ¿Les hemos mostrado amor con los que sufren? Como sabemos, muchos de nuestros hermanos han perdido sus trabajos, se han enfermado y otros lamentablemente, bueno, entre comillas lamentablemente, ya están en la presencia de Dios. No podemos cerrar nuestro corazón y comportarnos de una forma egoísta con los que sufren. Debemos mostrar amor. Así como Cristo nos ha amado, nosotros debemos amar a los hermanos. De esa misma manera debemos demostrar interés genuino por el dolor y las necesidades de nuestros hermanos. Porque a veces nosotros hasta el apoyo es bien, ¿cómo podríamos decir? Realmente el apoyo de nosotros a veces es irreal, no es sincero. Saben, como saben, en el último tiempo, algo que nos ha ayudado
a nosotros a llevar hasta, podríamos decir, el ministerio es el celular. Lamentablemente pues, tenemos que guardar distancia a las personas, no podemos visitar y toca el celular, ¿va? Pero muchas veces en el apoyo, cuando alguien está sufriendo, pasando algo difícil, por medio del WhatsApp nos conformamos con mandar un sticker bonito. Pues la pregunta es, ¿oramos intensamente por este hermano? ¿Realmente es un apoyo genuino? ¿Realmente sufrimos con los que sufren? ¿Lloramos con los que lloran? ¿Los alegramos con aquellos que se alegran? ¿Realmente es genuino? Bueno, eso solamente Dios lo sabe. Por eso le invito a reflexionar. Estos momentos difíciles, ¿qué ha sacado su corazón? ¿Qué ha sacado de su corazón estos momentos difíciles? Como hemos visto anteriormente, los receptores de esta carta de Hebreos, habiendo sido iluminados por el Evangelio, sacaron de su corazón obediencia de lo aprendido y lo pusieron por obra. ¿Qué haremos nosotros con lo aprendido? Aquellos que hemos recibido el Evangelio, somos guiados por el Espíritu Santo para poner por obra lo que hemos aprendido. Así que no hay una excusa para no hacerlo. Otra pregunta que debemos de hacernos en cuanto a esto, ¿qué tan egoístas somos con los recursos que Dios nos ha entregado? Si durante todo este tiempo ustedes han mostrado compañerismo con el hermano, le animo que lo siga haciendo. Pero si en algún momento hemos sido indiferentes con el dolor y el sufrimiento de un hermano, arrepiéntase. Reconozca que ha hecho mal. Este pasaje de Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 39, el Señor nos ha dado 3 razones alentadoras para que perseveremos en la fe en medio del sufrimiento. Hoy pues solo hemos podido estar en el versículo 32 al 34, donde se nos da la primera razón alentadora y es recordar la obra salvadora de Cristo en el pasado. Próximo domingo, Dios mediante, estaremos en el versículo 35 y 36, donde se nos manda a recordar la promesa de Cristo en el futuro. Y luego en el versículo 37 al 39 se nos manda a recordar el temor de desagradar a Cristo en el presente. En conclusión, hermanos, se nos manda a perseverar en la fe aún en medio del sufrimiento, recordando estas 3 razones. Recordar esa obra salvadora que un día nos ha llamado al redil, al cuerpo de Cristo. ¿Cuántas veces, hermanos, cuántas veces nos ha salvado el Señor de dificultades? Nos ha rescatado en medio de la angustia, en medio del dolor. Él ha sido fiel. Y eso nos debe animar a seguir adelante.